pues vamos a iniciar con la clase. Es la clase número 22. Es la tercera parte de grupos topológicos. Entonces vamos a ver el día de hoy más propiedades de grupos topológicos. Entonces vamos a iniciar directo con lo que estábamos viendo. Entonces vamos a tomarnos G un grupo topológico y la verdad es que lo que sucede con los grupos topológicos es que muchas veces la estructura de categoría del grupo topológico no es tan buena como deseada. De ahí la necesidad de utilizar condensed mathematics en realidad. Pero una de las propiedades más duras, por ejemplo, que tienen los grupos topológicos, es que los homomorfismos o los morfismos de grupos topológicos, que son homomorfismos, que son homeomorfismos y homomorfismos de grupos, los dota de una estructura muy rígida, en cierto sentido. Entonces, muchas veces, para estudiar ciertas propiedades necesitamos una definición local o necesitamos observar cómo se comportan nuestras funciones de manera local y queremos que localmente nos preserve la estructura de grupo topológico o que al menos respete la estructura multiplicativa del grupo. Entonces, básicamente necesitamos como homeomorfismos locales que además respeten la estructura del grupo para estudiar ciertas propiedades. Y muchas veces basta para decir una propiedad de grupo tener esa propiedad en términos de homeomorfismos locales o de isomorfismos locales, que es lo que vamos a definir, porque como ya habíamos visto, bajo traslación, ¿verdad? Yo puedo decir casi cualquier cosa de los puntos, como vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces, vamos a hacer esa definición. Entonces, la primera es que reconozcamos quiénes son los automorfismos internos. Esto es útil porque constantemente nos estamos refiriendo a ellos. Entonces, si me tomo un grupo topológico y me tomo un elemento en el grupo, vamos a definir un automorfismo interno, pues va a ser el automorfismo interno asociado a este número A, que son simplemente los automorfismos que resultan de la conjugación por el elemento en A. Entonces, como ya habíamos visto en la clase pasada, esto es un automorfismo, de hecho es un isomorfismo en la categoría de grupos topológicos, porque es un homeomorfismo, pero también es un isomorfismo de grupos, ¿no? A este tipo de automorfismos se les llama automorfismos internos. Por supuesto que hay muchos más automorfismos en general en un grupo, pero los automorfismos internos juegan un papel muy importante en la teoría de grupos topológicos. Entonces reciben este nombre especial. Entonces nada más para tener la notación y el nombre, pero realmente lo que me interesa es esta definición de lo que es un isomorfismo local. Entonces yo tengo dos grupos, vamos a tomar dos grupos topológicos, y vamos a definir lo que es un isomorfismo local. Pues este va a ser un homeomorfismo local y eso lo que quiere decir es que yo debo tener vecindades B y B' de los respectivos grupos, digamos G y G', y para definirlo en grupos topológicos, cosa que no sucede en otros espacios topológicos, aquí me basta tener la definición en vecindades de la unidad. Entonces me voy a tomar una vecindad B de E, el elemento de identidad o el elemento unidad en el grupo G, y una vecindad B' del elemento E' en G', y entonces vamos a decir que este es un homeomorfismo y va a ser un isomorfismo local si además me preserva la estructura del grupo siempre que yo tenga esta condición, es decir, que si X y Y son elementos en la vecindad B de tal manera que X por Y también esté en la vecindad B, entonces le voy a pedir que de hecho F de XY, que es la condición que necesito para poder evaluar F en XY, es que XY esté en B, ¿verdad? Entonces por eso le tengo que pedir esta propiedad, que para esos elementos donde X, Y y XY están en la vecindad se cumpla que me respeta la propiedad del producto. O sea que F se comporta como un homomorfismo de grupos en los puntos en donde se puede, ¿no? Es decir, en donde tanto X, Y como XY están en la vecindad. Notar que no estoy pidiéndole a B que sea un grupo, ¿no? Simplemente estoy pidiéndole que sea un homeomorfismo local, o sea que me dé un homeomorfismo en las vecindades B y B', y que siempre que haya estos tres elementos X, Y y X por Y, se cumpla que me los respete, ¿de acuerdo? Bien podría ser que el único elemento que esté en esa vecindad sea la identidad, y entonces trivialmente, o sea, decir trivialmente, salvo que le tendría que pedir que la identidad va a la identidad, se cumpliría esta condición, y que sea un homeomorfismo local, por supuesto, ¿no? O sea, que un homeomorfismo entre la vecindad B y la vecindad B'. Notar también que yo no estoy pidiendo que F sea un morfismo en la categoría, no es un morfismo en la categoría de grupos topológicos, ni siquiera es un morfismo en la categoría de espacios topológicos, ni siquiera es un morfismo en la categoría de grupos, o sea, no da una función de G a G'. Entonces, un isomorfismo local es tal cual, es una función en una vecindad de la identidad que es homeomorfo en esa vecindad de la identidad a una vecindad B' de la otra identidad y que respete esta estructura de grupo cuando se pueda, ¿ok? No estoy pidiendo un morfismo global. Bien. Entonces, esa es la primera condición para que sea un isomorfismo local, porque
para que sea isomorfismo local, la función inversa, como es un homeomorfismo, entonces tiene una función inversa, un homeomorfismo inverso, y requiero que el homeomorfismo inverso satisfaga también que preserva la estructura de grupo en donde se pueda preservar. Entonces, si me fijo en G, el inverso, el homeomorfismo inverso de F, entonces también se cumple que G de X' Y' sea G de X' Y' para cualesquiera dos puntos X, Y' en B', de tal manera que su producto también esté en B'. Entonces, eso es lo que es un isomorfismo local, ¿no? O sea, es un homeomorfismo, por lo tanto tiene una inversa en esas vecindades, que me respeta la estructura de grupo, pero que su inversa también tiene que respetar la estructura de grupo. Uno podría pensar que a lo mejor bastaba pedirle la condición 1 para que la inversa también la respete, pero no es cierto, como hay algunos ejemplos que ustedes van a ver. Pero, salvo una restricción, van a ver que sí se va a poder, ¿no? Ahorita vamos a ver una proposición. Entonces tenemos en particular que si f es un isomorfismo local, entonces su inversa, su función inversa, también es un isomorfismo local, ¿no? Cosa que si yo pidiera nada más la propiedad 1, no sería cierto. Entonces, ok, entonces lo que les dije ahorita es que si f es un isomorfismo local, entonces la inversa también es un isomorfismo local de regreso. Y por supuesto, si yo tengo un isomorfismo de grupos topológicos, ahora sí es una función global definida en todo el grupo, ¿verdad? Que es un homeomorfismo y que además es un isomorfismo de grupos. Entonces, por supuesto, es un isomorfismo local. Es decir, isomorfismos en la categoría de grupos topológicos, por supuesto, determinan isomorfismos locales, pero al revés, no, ¿verdad? No es cierto necesariamente. Yo tengo ejemplos muy claros de isomorfismos locales, por ejemplo, los números reales y aquí le puse el toro, pero debería ser, por ejemplo, S1. No sé por qué le puse los números reales y el toro. No, es un isomorfismo local. No, es R2 y el toro es un isomorfismo local. Y R, de hecho, y S1 es un isomorfismo local, pero no son isomorfismos, claramente. Entonces aquí déjenme ponerle R2. R2 y el toro localmente, es decir, porque el toro, ¿verdad? Si pienso en el toro como esta látiz que yo estoy identificando en los costados, ¿verdad? Entonces, localmente, digamos que en los puntos interiores por ahí, yo voy a poder encontrar vecindadcitas siempre chiquitas, ¿verdad? De tal manera que tenga este homeomorfismo y que siempre que yo tenga dos puntos que están ahí, cuyo producto también esté, entonces voy a poder encontrar un morfismo que me identifique, ¿verdad? Con el producto de R2 o la suma de R2 en este caso, porque son sumas de vectores, ¿no? Si lo pienso como complejos. El círculo R y S1 también localmente, alrededor, digamos, de la identidad siempre va, o del cero en este caso, va a existir una vecindad que se vea como una vecindad de los reales y donde si la suma de dos elementos vuelve a estar ahí, pues se respeta, ¿no? Es tal cual. El círculo con la suma dada por la suma de los ángulos y los reales con la suma de los reales, ¿no? Entonces, claramente me dan homeomorfismos, digo isomorfismos locales, pero que no son isomorfismos globales. Claramente R2 y el toro no son isomorfos porque no son homeomorfos en particular, ¿no? No se respeta toda la propiedad. Pero entonces, lo que sí tenemos es una proposición un poco interesante que vamos a ver más adelante. Entonces, primero otras observaciones. Es que si yo tengo una función, por alguna razón no los estoy viendo y me gustaría verlos. Entonces, no sé si ustedes tienen prendida su cámara. Ya lo estoy viendo. Ok, perfecto. Entonces, ¿No nos ve a todos o algunos sí nos ve? a algunos ya los veo, a todos no sé cuántos hay aquí en clase, pero algunos sí. Somos 5. Yo 5. veo a cuatro. Bueno, sin contrastes veo a 3 contándome a mí. Sí, exacto, algunos no los veo, pero como mi pantalla es pequeña, Mm. no puedo verlos a todos, pero bueno, está bien. Aunque puedo ver algunos, está bien. Entonces, a la siguiente observación es la siguiente, que si yo tengo f de GG', un isomorfismo local, entonces, a lo mejor, bueno, la primera cosa es que si yo restringo f a cualquier vecindad abierta de la identidad, entonces también me da un isomorfismo local, ¿no? Es trivialmente, ¿no? Eso cumple. Si agarro a un abierto que contenga la identidad, entonces la restricción vuelve a ser un isomorfismo local, ¿no? Entonces uno se pregunta si al revés también eso podría ser, ya vimos que no, isomorfismos locales no se extienden,
Y en general no es verdad que si yo tengo un isomorfismo, un homeomorfismo entre dos vecindades, tales que cumplen con la propiedad de que me respetan el producto, para todo XY de tal manera que el XY esté en B, que lo vamos a llamar la propiedad 1, digamos, no va a bastar esto para que sea un isomorfismo local. Aquí le digo, he puesto isomorfismo local. Déjenle borro esto. Aquí debería ser isomorfismo. Es decir, la propiedad 1 es que me respeta, que ese homeomorfismo local me respeta la propiedad del producto donde se puede respetar, pero la propiedad 2 de isomorfismo local es que su inversa también lo satisface, ¿no? Entonces, digamos que lo que les decía, si uno tiene la propiedad 1, en general no basta para que entonces sea un isomorfismo local, pero hay un refinamiento que me dice que sí va a suceder en un refinamiento, ¿no? Entonces, es la proposición que sigue. Entonces vamos a tomarnos G y G', dos grupos topológicos, y F de B a B', un homomorfismo entre las dos vecindades de la identidad, tanto B como B' son vecindades de sus respectivas identidades, y además vamos a suponer que cumple la propiedad 1, y la propiedad 1 es que justamente me respeta el producto siempre que se pueda respetar el producto, es decir, que f de xy es igual a f de x por fy, de tal manera siempre que x por y también esté en la vecindad, ¿no? Entonces la propiedad 1. Y entonces lo que me dice esta proposición es que de hecho existe una vecindad más chiquita, una vecindad W adentro de B, que también es una vecindad de la identidad, de tal manera que si yo restringo F a W, entonces me da un homeomorfismo, por supuesto, entre W y su imagen, o sea, entre W y F de W, y esta cosa ya se vuelve un isomorfismo local, ¿no? Entonces, esta propiedad es interesante, es decir, que yo tengo un homeomorfismo local que cumple la propiedad 1, no dice que eso automáticamente tiene una inversa que también me cumple la propiedad multiplicativa, pero sí me dice que existe una vecindad más pequeña, de tal manera que la restricción de ese F a esa vecindad más pequeña ya cumple la propiedad 2. En otras palabras, la propiedad 1, o sea, si existe un F que cumple la propiedad 1, que es un homeomorfismo y que además me respeta las propiedades, ya hace que yo tengo un homomorfismo local entre el grupo G y el grupo G'. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que en ese sentido sí basta la propiedad 1 para tener un homeomorfismo local. SF no es el homeomorfismo local, pero sí es una extensión de un homomorfismo local, ¿no? O sea, si cumple la propiedad 1, lo que estamos diciendo es que es una extensión de un homomorfismo local. ¿Sí queda claro? ¿Se entiende? Y la demostración en realidad es muy sencilla porque tenemos ya toda la maquinaria que desarrollamos las clases pasadas de las vecindades de la identidad, porque tenemos ciertas particularidades de las vecindades de la identidad que sabemos construir vecindades. Entonces, la demostración va justamente como les estoy diciendo. Me voy a tomar una vecindad de la identidad adentro de B que es simétrica. Entonces, digo que cumple con la propiedad que W al cuadrado es igual a B. Entonces, ya habíamos visto en la clase pasada que siempre, dado cualquier vecindad de la identidad, siempre existe una vecindad W, de tal manera que el W al cuadrado está dentro de B, y de hecho también existe una que a su inverso está dentro de B, ¿no? Una vecindad, pero aquí me basta con esta vecindad que el cuadrado está dentro de B, y entonces lo que tenemos es que si yo restringo esta F y le llamo F', la restringo a W, este va a ser el homeomorfismo local. Entonces yo voy a tener, para empezar, de W a F de W, como F de entrada ya era un homeomorfismo, entre B y B' y W es una vecindad que está dentro de B, entonces la restricción de un homeomorfismo a un subconjunto sigue siendo un homeomorfismo, entonces el hecho de que sea un homeomorfismo ya lo tengo ganado, es un homeomorfismo, y ahora lo único que me falta, bueno, me falta ver que también cumple la propiedad multiplicativa, pero claramente va a cumplir también la propiedad multiplicativa porque claramente cumple que f', ¿no? Que es la restricción de xy es igual a f' de x por f' de y, simplemente porque es la restricción, ¿verdad? Porque es la restricción de f que ya lo cumplía y que se satisface en b. Entonces, si yo tengo además de que x, y y xy están en w, pues entonces voy a poder aplicar exactamente la misma regla porque en particular van a estar en b. Entonces le voy a poder aplicar la misma regla. Y ya sé que es homeomorfo con su imagen, entonces cae en la imagen, está perfecto, ¿no? Entonces lo va a poder aplicar para todos. Entonces, digamos que esa restricción va a cumplir la propiedad 1. Lo que es interesante es ver que cumple también la propiedad 2. Entonces, ahora, como yo sé que este f restringido a W es un homeomorfismo en particular de W con su imagen, entonces yo puedo considerar su inversa como homeomorfismo, ¿vale? Es una función continua de f de W a W. Y lo que tenemos que ver es que en efecto cumple esta propiedad de que si ahora me tomo x' y y',
de tal manera que X' por Y' también está en NF de W, entonces que satisfaga esta propiedad. Entonces tiene que satisfacer en particular esta propiedad. ¿Y por qué si la va a cumplir? Es lo que queremos ver. Pues justamente porque si X' y Y' están en FW, eso quiere decir que existe un X y existe un Y, de tal manera que X' es igual a f de X y que Y' es igual a f de Y, ¿no? Van a existir el X' y el Y', que son la imagen de ellos, con X, Y en W, ¿verdad? Y entonces, pues automáticamente yo sé que X' por Y', pues es igual a f de X por f de Y, pero f de X por f de Y es exactamente lo mismo que f de X por y entonces, pues se tiene que G' de X' por Y', pues es igual a X por Y, que es igual a G de X' por G de Y', ¿no? Justamente lo que era lo que queríamos demostrar, ¿no? Notar que sí estoy utilizando el hecho de que B al cuadrado, W al cuadrado está dentro de B, ¿verdad? ¿En qué parte estoy utilizando que W al cuadrado está dentro de B? Pues justo lo estoy utilizando de que yo estoy encontrando un X y un Y, de tal manera que X' es igual a f de X y Y' es igual a f de y entonces lo que yo tengo es que X por Y están en W, y automáticamente eso implica que, o sea, yo tengo que tanto X como Y están en W, entonces automáticamente eso implica que X por Y están en W, porque bien podría ser que se salga, porque yo sé que están en B, X por Y tiene que estar en B, ¿verdad? Pero yo aquí automáticamente esto implicaría que X y en W, como W cumple que W al cuadrado está adentro de B, entonces X por Y está dentro de B, y entonces sí le puedo aplicar el resultado al producto, ¿no? O sea, sí puedo evaluar, de hecho, F restringido a W a X por Y. Aquí le puse F en esta parte, pero en realidad debería de haberle puesto F restringido a W en todos estos lados, pero se entiende, ¿no? Es el mismo F. En todos estos lados debería de ponerle puesto restringido a W, porque justamente están, están en W. Bueno, entonces esta es la propiedad, una propiedad importante. Digamos que la propiedad 1, que me respete el producto solamente de ida, no implica que ese f respete el producto de regreso, o sea, con su inversa, que sí tiene su inversa, pero en una vecindad más chiquita sí va a respetar el producto. Entonces, digamos que de alguna manera, salvo restricción o salvo refinamiento de la vecindad, la propiedad 1 basta para tener un isomorfismo local, ¿de acuerdo? Entonces, algo que de repente se utiliza. Y entonces aquí ahora pasamos a trabajar esto con subgrupos. Entonces, una nota o un recordatorio es que si yo tengo H un subgrupo de G, y si G es un grupo topológico, entonces yo puedo dotar a H de la topología inducida, ¿verdad? De la topología de subespacio de G. Y entonces, en principio, eso no garantiza que H sea un grupo topológico, ¿verdad? Porque recuerden que para que alguien sea un grupo topológico, la propiedad de multiplicación los axiomas de grupo tienen que ser compatibles con la propiedad de ser espacio topológico. Necesita haber una compatibilidad. No, no basta con que sea espacio topológico por un lado y grupo por otro lado para que sea un grupo topológico. Tenemos que tener estas condiciones de compatibilidad que se recuerdan la propiedad 1 y 2 de grupo topológico, o los axiomas 1 y 2 de grupo topológico, que habíamos definido en la clase pasada, pero que habíamos dicho que también era equivalente a la propiedad de que si X, que el producto de X por Y a la menos 1 fuera una función continua, ¿de acuerdo? Entonces, lo curioso es que siempre que yo tengo un subgrupo de G y lo doto de la topología de subespacio, entonces automáticamente sí se convierte en un grupo topológico. Es decir, la topología de subespacio automáticamente es compatible con la estructura de grupo de subgrupo de H. Y la razón es, intuitivamente, es muy natural, porque la estructura de grupo que tiene H como subgrupo, pues es la misma estructura del grupo que tiene H, digo, que tiene G. Es exactamente la misma estructura del grupo que tiene G. Entonces ya eran compatibles en G. Lo único que estoy diciendo es que cuando los restringo a H siguen siendo compatibles. Es una observación casi elemental, pero que vale la pena escribirla formalmente, ¿no? Entonces lo que estoy diciendo es que justamente con la topología de subespacio se hace nuevamente un grupo topológico, pues la razón formal es que esta función, que en principio está definida de G cruz G a G, se pasa directamente a H, porque esa es la condición de que sea un subgrupo, ¿verdad? O sea, que esté bien definida en H. Cuando la restringo a H cruz H, cae adentro de H, eso es porque es un subgrupo, es decir, eso quiere decir que está bien definida, que se restringe a H, y además, pues es continua, ¿verdad? Justamente porque era continuo en G,
Y cuando la restringo a h, pues tiene que ser, sigue siendo continua, la restricción de funciones continuas sigue siendo continua, pero la ventaja es que ahora está definida ya puramente en h, ¿no? Y entonces justamente esa era la condición para que fuera un subgrupo topológico, que fuera compatible la propiedad de multiplicación y la del cálculo de inversos con la estructura de grupo. Y entonces en ese caso, vamos a decir que H es un subgrupo topológico de G, ¿no? Entonces, en otras palabras, siempre que yo tengo un subgrupo de G y G es un grupo topológico, entonces H, con esta estructura que estamos dando, con la estructura de subespacio topológico y la estructura de subgrupo, automáticamente forma un subgrupo topológico, ¿no? Estos van a ser los subgrupos topológicos. Entonces, ¿qué es un subgrupo topológico? Pues es un subgrupo automáticamente con la topología inducida, ¿de acuerdo? Y es, ya sabemos, un grupo topológico nuevamente. Entonces, la definición de subobjeto en una categoría normalmente es otro objeto en la categoría junto con un monomorfismo, ¿verdad? Y entonces, justamente es lo que está pasando, digamos, salvo isomorfismo, ¿no? Entonces, me estoy tomando estoy diciendo que los subobjetos en esta categoría quedan clasificados realmente por subgrupos, ¿no? Por los subgrupos del, este, del grupo que yo estoy dando, dotándoles de la topología inducida. Entonces, realmente un subobjeto en la categoría de grupos topológicos es un par, ¿verdad? Dado por un grupo topológico y un monomorfismo hacia el grupo, ¿no? Eso sería, o una clase equivalencia, ¿no? Una clase equivalencia de monomorfismos, pero queda representado por un objeto en la categoría y un monomorfismo hacia la categoría. Pero todos los monomorfismos en esta categoría quedan clasificados por los subgrupos, porque la imagen de un subgrupo, de un grupo cualquiera adentro de G, es un subgrupo y tiene que ser isomorfos, ¿verdad? El subobjeto y este tiene que ser isomorfos. En esta categoría, esos monomorfismos determinan un isomorfismo entre el objeto y su imagen, ¿no? Entonces me da un isomorfismo, porque los monomorfismos en esta categoría son monomorfismos de grupos o nomomorfismos de grupos, en particular que son inyectivos, entonces me da que es isomorfo con su imagen, y si es isomorfo con su imagen como grupo topológico, entonces en particular con la topología cociente, ¿verdad? Digo, con la topología inducida, pues tiene que ser un homomorfismo de grupos topológicos, un isomorfismo de grupos topológicos. Entonces, en otras palabras, lo que le estoy queriendo decir es que los subobjetos en esta categoría de grupos topológicos quedan clasificados o quedan representados, tienen como representante a un objeto como estos, es decir, a un subgrupo real con la topología inducida justamente por la topología de subespacio, ¿no? Como pasa en la categoría de grupos y como pasa también en la categoría de espacios topológicos, pero en la categoría conjunta también pasa, trivialmente, ¿no? Es lo que estoy diciendo. Ok, entonces, en esencia, esto es lo que vamos a llamar un subgrupo topológico. Categóricamente, nada más para refinarlo, categóricamente como subgrupo topológico debería ser un subobjeto en la categoría de grupos topológicos. Y los subobjetos, en general, en cualquier categoría, es una clase de equivalencia de objetos junto con con un monomorfismo. Es una clase de equivalencia. Y, y es la discusión que acabamos de tener, ¿no? O sea, quedan representados por los elementos en la imagen. No en todas las categorías pasa eso, por cierto, ¿no? Hay categorías muy raras donde los subobjetos no quedan únicamente representados por su imagen, en particular si no existe el concepto de imagen en la categoría, si la imagen no es un objeto en la categoría, no puedo decir eso, sin embargo sí puede haber subobjetos porque hay monomorfismos, o sea, hay categorías raras, ¿no? Ok, este, esta es una propiedad muy importante que ahora vamos a empezar a relacionar los subgrupos. Entonces, dado un subgrupo topológico, entonces ya sé que también es un espacio topológico, y entonces en particular me puedo fijar en su cerradura como espacio topológico. Y entonces la pregunta es, ¿qué onda con la cerradura como espacio topológico? ¿Será que también es un subgrupo topológico o no? ¿No? Porque cerrarlo quiere decir como que le estoy agregando los puntos de la frontera, ¿verdad? Los puntos cercanos, los puntos de acumulación, pero entonces me gustaría saber si eso sigue siendo un grupo. Y lo sorprendente es que sí. Entonces, si me tomo la cerradura de un grupo topológico, vuelve a ser un subgrupo topológico, de hecho vuelve a ser un subgrupo y por lo tanto es un subgrupo topológico, y de hecho se cumple más. Si además el subgrupo es un subgrupo normal, entonces su cerradura vuelve a ser un subgrupo normal, ¿no? Esa es una parte muy importante y además esta corta tiene muchas aplicaciones, por ejemplo la teoría de Galois, ¿no? En la teoría de Galois infinita hay una relación entre los subgrupos normales y entre los subgrupos cerrados y las extensiones de campos, justamente cuando tengo esta correspondencia de Galois, por ejemplo, ¿no? Y en muchas otras cosas, ¿no? Muchas otras ramas de las matemáticas también. Pero entonces esta proporción es interesante, que me tomo un subgrupo, me fijo en su cerradura topológica,
y resulta que su cerradura topológica vuelve a ser un subgrupo, y más aún, si el grupo era normal, entonces su cerradura topológica, por supuesto, vuelve a ser normal, y por supuesto la cerradura topológica siempre contiene a H como subgrupo, de hecho como subgrupo denso, ¿verdad? La cerradura topológica siempre contiene a H como subgrupo denso porque todo grupo, todo espacio topológico es denso en su cerradura, trivialmente. Entonces, para ver que la cerradura es un subgrupo, básicamente lo que tenemos que ver es que la función que va de g cruz g a g, de tal manera que xy lo mando a xy por menos 1, a xy por menos 1, cuando la restrinjo a la cerradura, su imagen cae nuevamente en la cerradura, ¿verdad? Eso es lo que me gustaría ver, que cuando restringo la cerradura, me da la cerradura, eso quisiera decir que particular es un subgrupo, ¿no? Porque es lo que quiere decir que es un subgrupo, y la continuidad pues se va a ganar inmediatamente, ¿no? Como va a ser continua, además, entonces además va a ser un grupo topológico, que era algo que ya sabíamos, pero básicamente lo que hay que ver es que es cerrado. Y curiosamente, para demostrar que es cerrado, o sea, que es un subgrupo, sí requiero de la topología, ¿no? Porque en principio pareciera que demostrar que la restricción a la cerradura, pues es una condición puramente algebraica, ver que el producto, o sea, decir que si yo restringo esta función de g cruz g a g a h barra cruz h barra, que es lo único que me falta ver para que es un grupo, me hace falta ver que la imagen cae en h barra, pues pareciera que es una condición algebraica. Pero de hecho, pues sí requiero de la topología, ¿no? Sí requiero de la topología para demostrarlo. Entonces, lo que tenemos que demostrar es que esta función se restringe adecuadamente, ¿verdad? A h barra, es decir, que la imagen caiga en h barra. Lo que quiero ver es que esta imagen es en h barra. En otras palabras, en términos, digamos, en términos de diagrama, lo que quiere decir es que esta función se factoriza a través de h barra, ¿verdad? Eso quiere decir que la imagen que caería en h barra. Y entonces, y para que sea un grupo topológico, pues hay que demostrar además que es continua, ¿no? Un subgrupo topológico me gustaría demostrar que es continua, lo cual es bastante fácil. Pero entonces, lo que tenemos que recordar pues, son simplemente las propiedades de las funciones continuas en espacios topológicos en general. Entonces, si x, y son espacios topológicos y f es una función continua, entonces yo sé que lo que sucede es que f de a cerradura está contenido en f de a. De hecho, es una caracterización de las funciones continuas. Entonces, de hecho, una función es continua, sí, solamente sí, para todo subconjunto a de x, f de a cerradura está dentro de la cerradura de f de a. Es una caracterización de las funciones continuas, ¿no? En espacios topológicos. Y entonces pues ya se ve que esto lo vamos a utilizar para la demostración. La otra cosa que tenemos que recordar es que si yo tengo un producto en el producto, o sea, me tomo un subespacio que es un producto adentro del producto de esos espacios topológicos, y entonces me pregunto quién será la cerradura del producto. Por las propiedades de la topología producto es muy fácil ver que de hecho la cerradura de un producto es igual al producto de las cerraduras. Es muy fácil verlo, entonces esto si quieres se los dejo de naranja, digo, si no lo saben, es una demostración inmediata, no es nada complicado, pero sí es algo que tenemos que utilizar. Y entonces, como H es un subgrupo de G, entonces yo ya sé que como H es un subgrupo de G, la función esta de multiplicación, de que x va a dar a x y a la menos 1, se restringe bien a h cruz h, ¿verdad? Es decir, cuando la restringo a h cruz h, sí me da que la imagen caiga dentro de h. Eso es porque yo ya sé que h es un subgrupo. Eso es lo que pasa con el subgrupo, ¿verdad? Entonces, cuando yo la restringo mi función de x por y a la menos 1 a h, yo sé que sí cae dentro de h. Y, por supuesto, es una función continua porque ya sé que h también es un grupo topológico. Entonces, ya sé que es continua. Entonces, como ya es continua, como sé que es una función continua de hecho de GG, ¿qué es lo que pasa si yo hago m tilde de h barra cruz h barra? Entonces, m tilde, que es esta restricción, es lo mismo que m de la cerradura, porque ya sé que la función es una función continua, y además, no nada más es una función continua, sino es un homeomorfismo, ¿verdad? Bueno, en este caso, perdón, no estoy confundiendo, el que es un homomorfismo sería la otra, la identidad, la inversa, pero no, aquí no necesito que sea un homomorfismo. Simplemente esta igualdad, la igualdad primera me da porque la cerradura del producto es igual al producto de las cerraduras. Entonces tengo esta igualdad, es la misma imagen. Y esto está dentro justamente de m de h cruz h cerraduras, es porque es continua. Y como es continua, y m restringido a h sí me da h, o me da dentro de h, entonces yo sé que esto es h cerradura.
Y entonces justamente lo que estoy demostrando es lo que ya quería, ¿verdad? Que M tilde de H cruz, de H barra cruz H barra, cae adentro de H barra. Eso quiere decir que M tilde se factoriza a través de H barra. Y entonces, en particular, me da una función bien definida de H barra cruz H barra, lo que hace que sea ya un subgrupo, ¿verdad? O sea, que yo tenga que esta multiplicación tilde se factorice o que su imagen caiga dentro de H barra, ya hace que sea un subgrupo, pero además está claro que es una función continua, porque es la restricción, y entonces, por lo tanto, es una función continua, y entonces esto hace de H barra un subgrupo topológico. ¿De acuerdo? ¿Sí les quedó claro? Entonces, simplemente es la propiedad o la caracterización de funciones continuas en subconjuntos, y utilizando el producto que me garantiza que entonces esta es una función continua, ¿no? Entonces es una propiedad muy interesante, que si H es un subgrupo, entonces su cerradura también es un subgrupo. Nos falta ver la parte de la normalidad, ¿no? Un subgrupo topológico aquí. Nos falta ver la parte de la normalidad. Y entonces ahora vamos a tomarnos que H es un subgrupo normal de G, y queremos ver que H barra también es un subgrupo normal de G, y la demostración es muy fácil una vez que ya sabemos que las conjugaciones son funciones continuas. Entonces yo sé que si G es un grupo topológico, entonces las conjugaciones son homeomorfismos. No nada más son funciones continuas, sino son funciones continuas que además son invertibles, y de hecho son más que homeomorfismos. De hecho, también son isomorfismos de grupos topológicos, pero en particular es un homeomorfismo que es un isomorfismo de grupos topológicos, ¿verdad? Es un homeomorfismo inverso, pero también es un homomorfismo de grupos invertible, y esto pasa para todo elemento A en G. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que pasa si yo le aplico esta función ρ? Le vamos a llamar ρ a esta translación, a esta conjugación, y si le aplico ρ a la cerradura es un subconjunto de G, y ya sé que ρ es continua, pero más que continua, yo sé que es un homeomorfismo. Entonces, aquí sí se tiene que f de ρ barra, o sea, f de la cerradura de H, digo, ρ de la cerradura de H, es exactamente igual a la cerradura de ρ de H. Esto es porque es biyectiva, ¿verdad? Porque ρ es un homeomorfismo. Entonces, de hecho, aplicándolo a la inversa, digamos, tengo la contención para el otro lado, que se da en particular por la continuidad. Entonces, como es un homeomorfismo, tengo exactamente la identidad f de la cerradura de H, me da la cerradura de f de H, ¿sí? ¿Sí me sigue? ¿Sí? La continuidad nada más me garantiza una contención, pero como es invertible y con inversa continua, entonces si lo aplico a la inversa, entonces obtengo la otra contención. ¿De acuerdo? Entonces, como tengo esta situación, entonces, y yo además sé que f de h o ρ de h es, como es un homeomorfismo, y h es normal, ¿verdad? Como h es normal y x es la conjugación, o ρ es la conjugación, entonces eso me debe dejar a h invariante, ¿verdad? Entonces ρ de h es h, y la cerradura pues va a la cerradura, ¿no? ρ de h es h porque h es normal, entonces me queda la cerradura de h. Entonces lo que estoy demostrando es que ρ de h barra es exactamente igual a h barra. Pues eso ya implica, ¿verdad? Que ρ es normal, porque eso pasa para todo A, ¿no? En otras palabras, lo que estoy diciendo es que A por h barra por a la menos 1 es igual a h barra, y por lo tanto es normal, ¿no? Entonces h barra es un subgrupo normal. ¿Sí? ¿Alguna duda? Entonces la cerradura de un subgrupo es un subgrupo, y si h era normal, entonces su cerradura es un subgrupo más grande que es normal, ¿no? Eso también es algo bien importante. Y por supuesto, ya se imaginan, esto tiene ciertos corolarios inmediatos, porque podemos identificar siempre a subgrupos, o al menos a un subgrupo normal de todo grupo. Y de hecho, a cualquier núcleo sabemos que es un subgrupo normal, y entonces lo podemos aplicar, ¿no? Directamente a núcleos, pero también tenemos que la identidad es un subgrupo normal, y la identidad además me caracteriza otras propiedades como Hausdorff. Entonces, si yo, por ejemplo, me tomo n igual a la cerradura de la identidad, ¿no? Entonces, no tiene en principio por qué ser cerrado, pero entonces me puedo fijar en su cerradura, y entonces yo sé automáticamente que la cerradura de la identidad es normal. ¿Por qué? Pues porque la identidad es normal, ¿no? La identidad siempre es un subgrupo normal. Entonces, si me fijo en su cerradura, que en principio es un subgrupo más grande que la identidad, me va a dar que es un subgrupo normal. Y de hecho, cuando la cerradura de la identidad es nada más la identidad, pues yo digo sí, solamente sí, el espacio es Hausdorff. Y eso es muy fácil porque habíamos visto que cuando era Hausdorff era equivalente a decir que la identidad era un punto cerrado, ¿de acuerdo? Entonces, cuando la identidad era un punto cerrado, la clase pasada vimos, entonces, si es cerrado, entonces coincide con su cerradura, ¿de acuerdo? Entonces,
Entonces es una cosa muy importante que me ayuda a distinguir cuándo la cerradura es Hausdorff, por ejemplo, o cuándo el espacio topológico es Hausdorff, este objeto, ¿no? La cerradura de la identidad. Entonces, otro corolario en realidad, pero lo podemos poner como proposición, es que si G es un grupo topológico y además es Hausdorff, y H es un subgrupo normal, y H es un grupo abierto, entonces su cerradura también es, perdón, y H es un subgrupo abeliano, o sea, conmutativo, entonces su cerradura también es un grupo abeliano, ¿no? Entonces entiende, ¿no? Me tomo G un grupo topológico Hausdorff, y aquí sí es importante que el grupo sea Hausdorff, y si me tomo H un subgrupo normal, que es abeliano, entonces su cerradura vuelve a ser abeliana. Entonces la demostración. Entonces, la primera observación es que como H es un subgrupo de su cerradura, siempre, y de hecho H es denso en su cerradura, ¿no? Entonces H siempre es un subgrupo denso en su cerradura, pues en realidad yo puedo reducir mi problema a suponer que H es un subgrupo denso de G, eh, y entonces demostrar que si H es abeliano, entonces G es abeliano. A ver, aquí espérenme tantito, no sé si requiero que H sea normal, ¿verdad? Aquí yo le puse que H sea normal. A lo mejor no necesito que H sea normal. Ah, no, de hecho o sea, la normal es inmediato, ¿verdad? Porque H, no. H es un subgrupo abeliano. O sea, si G fuera abeliano, entonces H sería normal trivialmente. Pero si H es un grupo cualquiera, yo podría tener un subgrupo abeliano ahí adentro. Y ese subgrupo no necesariamente es normal, ¿verdad? No necesariamente es normal. O sea, no es invariante bajo los conjugados, bajo conjugación. Pero la pregunta es si yo necesito aquí que H sea normal o nada más necesito que sea abeliano. Ahora vamos a ver la demostración si necesitaba realmente que H fuera normal. Entonces, lo primero es que yo puedo reducir al caso, ¿verdad? De que si H es un subgrupo de G denso, de tal manera que H es abeliano. Y por esta reducción me parece que no requiero que sea normal. Me parece que aquí se me fue. Realmente no requería que fuera normal. Te lo voy a poner así. H subgrupo nada más de G. Y ya vamos a ver si va a requerir lo normal, pero no requiere lo normal porque siempre puedo reducir esta situación, como H siempre es denso en su cerradura, entonces yo voy a poder suponer que de hecho H es denso en G, y entonces lo que queremos demostrar es que si H es abeliano, entonces G es abeliano, pero entonces no necesito para nada que sea normal, creo. Bueno, el resultado se sigue más o menos fácil, pues en efecto yo ya sé que las funciones de conjugación, digo, las funciones de multiplicación, es decir, tengo dos funciones de g cruz g a g, que es multiplicar de xy a x por y, y tengo la otra función que manda a x, y a y por x, o sea, lo multiplico por un lado y por el otro. Estas dos funciones son continuas, ¿verdad? La primera es continua porque básicamente es la multiplicación, pero ¿por qué la segunda es continua? ¿Por qué la segunda es continua? O sea, la primera es la función de multiplicación que viene con los axiomas del grupo topológico, que me dice que es un grupo topológico si la multiplicación es continua, ¿no? O sea, de x, y a x, y es continua. Pero aquí yo estoy afirmando que también la multiplicación por el otro lado también es continua. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? También es continua. Ya es normal, ¿no? Aquí no estoy suponiendo nada. G es un grupo topológico y tengo la función continua, entonces hay que ver que su producto también es continuo. El inverso es continuo por composición. Y entonces, a ver, se elabora un poquito más. Alguien comentó, Jorge, comentó que el inverso es continuo por composición. Ok, entonces yo tengo que el producto es continuo y la inversa es continua, entonces los compongo, el inverso es continuo, y entonces me quedaría de que la función que de a x, y lo manda a y menos 1 por x menos 1 es continua, pero no es exactamente la yx, ¿verdad? O sea, a lo mejor sí lo puedes concluir, pero necesita ser un poquito más inmediato.
faltaría componerla con alguien más, digamos. Casi, digo, sí se puede deducir de lo que estoy diciendo, ahorita ya vi cómo, pero a ver, hay que elaborar más. O sea, yo quiero que la función de que a x, y me lo mande a yx sea continua. Con ese argumento que tú me estás dando, si yo agarro x, y, eso me lo mandaría a y menos 1, x menos 1, ¿no? O algo así. Entonces necesitaría un argumento un poquito más refinado para obtener exactamente yx. O otro argumento, ¿no? No es difícil. ¿Por qué si f? ¿Podríamos Ajá, tratar de ocupar la función que cambia de orden las entradas y componerla con la multiplicación? exacto, ¿no? Entonces ahí lo único que hay que argumentar es que la función que a cada x, y lo manda a y, x, del producto al producto, es una función continua. Y eso siempre pasa en el producto, ¿verdad? La función que a x, y lo manda a y, x, siempre es una función continua por la topología del producto, por las propiedades del producto. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Es muy fácil verlo. En tal caso es casi también el mismo argumento que quería o que le faltaría a Jorge para demostrar que componiendo con la inversa me daría una función continua. Pero sí, como la segunda función es primero componerlo con la función de g cruz g a g cruz g, que a x, y lo manda a y, x, y luego con la producto. Entonces, como es composición de continua, sería continua. Si yo quisiera utilizar el argumento de Jorge, que era utilizar la función inversa, entonces hay que ver que la función que manda de g cruz g a g cruz g, que x, y lo manda al inverso de x cruz el inverso de y, o sea, a x menos 1, y al menos 1, también es continua, pero también es continua porque es el producto de funciones continuas, ¿no? Se levanta una función continua, y luego eso lo mando al producto, me daría x a la menos 1 con y a la menos 1, y entonces si lo regreso, me quedaría el inverso de x y a la menos 1, y luego como el inverso es una involución, lo tendría que componer otra vez con la inversa, que es continua, ¿no? Nuevamente con la inversa de la inversa, que es continua, y entonces ya obtendría, creo, ahora sí, no, me lo regresa, ¿verdad? Creo que me lo regresas y luego así, a ver, porque yo estoy partiendo de x, y, lo estoy mandando a x menos 1, y menos 1, y luego su producto me queda x menos 1 por y menos 1, que es igual a yx menos 1, y luego lo mando a la involución otra vez y me queda yx. Sí, sí me quedaba bien, ¿no? Entonces, pero ahí está, digamos, sí funciona, pero es un camino un poquito más largo, pero igual funciona, ¿no? Estaba bien, ¿no? Era utilizar que la inversa era una función continua, y entonces la inversa cruz la inversa es una función continua, y luego con la multiplicación, y luego lo compongo otra vez con la inversa, entonces me da una función continua. Bueno, era más complicado, pero también funcionaba. Entonces esta función es continua. Y entonces lo interesante es que tengo dos funciones continuas de g cruz g a g que coinciden en h, ¿verdad? Porque h es un grupo abeliano, entonces cuando yo lo restringo a h, entonces la función xy es lo mismo que la función yx. Entonces, de hecho, son dos funciones continuas que coinciden en un subconjunto denso, porque recuerden que lo que estamos poniendo es que h era denso. Y entonces, como coinciden en un subconjunto denso, dos funciones continuas, entonces automáticamente las funciones son iguales, ¿verdad? Aquí necesito Hausdorff, ¿verdad? ¿Sí? Y sí estaba suponiendo que era Hausdorff, ¿no? Ajá. Entonces, justamente se recuerda que habíamos tenido esta discusión en algún momento, que para ver que dos funciones que coincidían en un subconjunto denso eran iguales, necesitaba el hecho de que la función fuera Hausdorff, ¿no? Entonces, es aquí donde estoy utilizando de hecho que sea Hausdorff, ¿ok? Para garantizar que entonces coincide en todos lados. Entonces, eso es algo muy interesante, ¿no? Entonces, de hecho, el refinamiento, ¿verdad? Es que si yo tengo un subgrupo de un grupo G tal que el grupo es abeliano, entonces su cerradura también es abeliano, ¿no? Eso es lo que realmente estamos concluyendo. Y que yo tenga un subgrupo abeliano de un grupo G no garantiza que el grupo G completo sea abeliano, a menos de que sea un subgrupo denso, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, yo puedo tener grupos que no son abelianos, pero que su subgrupo, que sí te pueda tener un subgrupo de ahí adentro que sea abeliano, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Pues, hay muchos grupos que tienen subgrupos abelianos, pero que el grupo total en general no es un grupo abeliano. ¿Ok? Bueno, ok, entonces vamos a seguir con la siguiente proposición. Ahora voy a tomar un grupo topológico que además es Hausdorff y me voy a fijar en un subconjunto
cualquiera, no tiene que ser un subgrupo, me voy a fijar un subconjunto cualquiera. Y me voy a tomar su conjunto prima, que es básicamente su conmutador, es el conjunto de los Gs en G, de tal manera que G conmuta con todo elemento de M, ¿no? Es el conmutador de M. Son todos los elementos en G que conmutan con M, ¿no? Entonces ahí me lo tomo y entonces lo que aseguramos es que de hecho M' es un subgrupo, que es el subgrupo conmutador de M, y además es un subgrupo cerrado, ¿sí? Lo que estamos diciendo es que es un subgrupo y además es un subgrupo cerrado. ¿Qué es un subgrupo? Es inmediato. A ver que es cerrado bajo las operaciones. De ver que es un subgrupo es inmediato. Lo interesante aquí es ver que es un subgrupo cerrado. Y eso quiere decir que en particular el centro de un grupo, que es el conjunto de todos los elementos que conmutan con todos los elementos de G, entonces en particular es un grupo, es un subgrupo cerrado. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿verdad? El centro siempre es abeliano, ¿no? Y entonces, dado cualquier grupo, siempre me voy a fijar en su centro y es un subgrupo abeliano y el grupo no tiene por qué ser abeliano. ¿Ok? Ok, demostración. Entonces, lo que hay que notar yo que quiero demostrar que M' es cerrado, pues lo que hay que ver es ver que es una intersección de cerrados, por ejemplo. Entonces, si yo logro ver que es una intersección arbitraria de cerrados, pues ya acabé. Entonces, hay ciertos conjuntos que son claramente cerrados y son los siguientes, ¿no? O sea, si me tomo un M en M, me voy a fijar en Fm, que es el conjunto de las Gs en G, tal que G conmuta con ese elemento M en particular, ¿no? Entonces, yo digo que este conjunto Fm es como el conmutador, pero de un solo elemento. El conmutador de un solo elemento, este conjunto es cerrado. ¿Por qué? Porque este conjunto es cerrado. ¿Quién me dice por qué este conjunto será cerrado? ¿No? También creo que habíamos discutido algo como eso la vez pasada. Para empezar, tienen que ver que yo tengo dos funciones continuas, que es uno la multiplicación por G, o por la multiplicación por M por la derecha y la multiplicación por M por la izquierda, ¿no? Eso me determinan dos funciones continuas, ¿ok? Y entonces yo estoy fijándome en el conjunto de todos los puntos de G, donde esas dos funciones continuas coinciden, ¿de acuerdo? Entonces yo digo que el conjunto de puntos donde todas esas funciones coinciden es un cerrado. ¿Por qué ese conjunto es un cerrado? Y ahí es donde necesito que sea Hausdorff, ¿verdad? Necesito que el espacio sea Hausdorff. ¿Por qué? Entonces básicamente el resultado más general es así. Es en un espacio topológico Hausdorff y yo tengo dos funciones continuas. Entonces el conjunto donde coinciden las funciones continuas siempre es cerrado. ¿Podríamos considerar luego la resta? No, porque no es un anillo. Ah, no. Sí, O sea, no tengo resta, ¿no? sí. Con la diagonal Con la diagonal. Hay que utilizar la diagonal. Y ahí es donde entran los Hausdorff, ¿verdad? ¿Cómo es la diagonal en particular de espacios Hausdorff? cerrada. Es cerrada, ¿verdad? Entonces la diagonal es un subespacio cerrado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo utilizan eso, que la diagonal es cerrada? Para demostrar que este conjunto es cerrado. Entonces me construye una función de G a G cruz G, ¿verdad? De tal manera que lo mando a cada elemento G, lo mando a f de G, h de G o a f G de G, ¿no? O sea, es decir, me mando a la función diagonal, ¿no? Donde la primera coordenada la meto por la función continua, si quieren concretamente G por M, y la segunda definición la meto por la función continua M por G. O sea, uno lo multiplico por un lado y por el otro. ¿Y quién es la imagen inversa de la diagonal? La diagonal es cerrado. Entonces, la imagen inversa de la diagonal de ese es justamente el conjunto de coincidencia. ¿De acuerdo? Y entonces me queda que es cerrado. ¿Sí? ¿Sí lo ven? ¿Todo el mundo? Esa es una forma de mostrarlo. Otra forma sería poder tratar de encontrar abiertos, un abierto en el complemento tal cual, ¿no? Pero digamos, si ya sé que es Hausdorff,
automáticamente tengo que pensar que sea Hausdorff es equivalente a que la diagonal es cerrada. Y entonces, pues, si estoy fijándome el conjunto de coincidencia de dos funciones, lo más natural es construir una función continua de g al producto, pues a través del producto de las funciones continuas, ¿no? Sería lo más natural. Y ver que el conjunto de coincidencia es la imagen inversa de la diagonal, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces me tomo la imagen inversa de la diagonal, tiene que ser cerrado. Entonces este conjunto es cerrado. Entonces ya vimos que para cada m, f de m es un conjunto cerrado. Y entonces, pues el conjunto m', pues es ni más ni menos que la intersección de todos estos f's de m, hasta el que m está aquí, ¿no? Y entonces, como la intersección arbitraria de cerrados es cerrado, entonces m' es nuevamente un cerrado, ¿de acuerdo? Y entonces, ahora ver que es un subgrupo, como les había puesto aquí, es inmediato, ¿no? Y como corolario, pues el centro siempre es un subgrupo cerrado, y además es abeliano. Y entonces, en particular, tengo que su cerradura es abeliana, ¿verdad? ¿Dudas? ¿no? No, duda no, pero el otro argumento que se me ocurría no era con la resta, era con el inverso y ver que ese conjunto era como la preimagen del neutro, ¿no? Mm, ah, Sí, ¿qué sí, te es que me parece? lo imaginé restando, pero era con el inverso. O sea, lo que tú dices es tomarte gm por mg a la Y, menos 1. ajá. Y ese conjunto FM justo es los puntos donde eso va a dar al inverso, ¿no? Y como es Hausdorff, Es cerrado. es cerrado, ¿no? También. Y es continuo, ¿no? Hay que ver. No, o sea, hay que argumentar bien que es una función continua, pero pues es productos, ¿no? Productos de elementos, esto sería continuo. La única cosa es que ahí estoy metiendo m en medio, pero bueno, de todas maneras se puede ver que es continuo. Pues sí, también funciona, ¿no? Aprovechando que la identidad es cerrada. Sí, ok. Ahora tenemos la siguiente proposición. Sea H un subgrupo de G, tal que H es localmente cerrado en un punto de H. ¿Qué quiere decir que H sea localmente cerrado en un punto? Quiere decir que alrededor de ese punto H se ve como un cerrado, ¿no? O sea, es la propiedad de ser localmente lo que sea, que en un punto, ¿verdad? Es localmente cerrado en un punto. Quiere decir que existe una vecindad de ese punto donde H se ve como un cerrado, ¿no? En esa vecindad. Entonces, ¿qué quiere decir que sea localmente cerrado? Quiere decir que H se ve como cerrado en una vecindad, es decir, que existe una vecindad de X en G, de tal manera que si yo corto la vecindad con H, entonces se vuelve un cerrado de G, ¿no? Se vuelve un cerrado de G. Eso quiere decir que sea localmente cerrado, o que sea localmente cerrado en X, y que sea un subgrupo sea localmente cerrado, pues quiere decir que es localmente cerrado para cada punto, ¿verdad? Para cada punto del conjunto. Un conjunto en general, un subconjunto en espacio topológico es localmente cerrado si es localmente cerrado para cada punto. Y que sea localmente cerrado en un punto, pues es lo mismo, que existe una vecindad, de tal manera que cuando lo corto H con esa vecindad se ve como si fuera un cerrado, es decir, es un cerrado. Ok, entonces lo que estamos diciendo es que si H es un subgrupo de G que es localmente cerrado en un punto, entonces de hecho lo que estamos diciendo es que H es de hecho cerrado en G. Y entonces es una propiedad muy importante. Para ver que un subgrupo es localmente cerrado, digo es cerrado, me bastaría ver que es localmente cerrado. Entonces este es el poder de la situación de esta proposición. Y intuitivamente, pues más o menos debería de ser claro este, porque como ya habíamos visto, las traslaciones son funciones, son homeomorfismos, entonces casi cualquier cosa que yo diga para un punto, lo voy a poder decir para cualquier otro punto con una traslación adecuada. ¿Ok? En particular para la identidad lo puedo decir. Ok, entonces justamente por la traslación, si H es localmente cerrado en un punto, entonces eso quiere decir que tiene una vecindad, además que la intersección se ve como cerrado, pero pues si yo traslado, como los trasladamientos son homeomorfismos, eso lo puedo trasladar a cualquier otro punto, y como los homeomorfismos preservan cerrados, entonces claramente cuando traslado voy a seguir preservando lo cerrado, y entonces me quedan vecindades de otro punto en donde se va a ver como cerrado, y entonces no pasa nada, ¿no? Si H es localmente cerrado en cada uno de sus puntos, es decir, H es localmente cerrado. Y ahora vamos a tomarnos B, una vecindad simétrica de la identidad. O sea, ahora lo que yo quiero demostrar es que es cerrado, ¿no? O sea, lo que acabo de demostrar es que H es localmente cerrado, porque para cada punto yo lo puedo hacer. Entonces ahora básicamente lo que estamos diciendo es que de hecho H es cerrado,
No nada más era localmente cerrado, sino de hecho H en sí era cerrado. Y entonces para demostrar que es cerrado, pues puedo utilizar o puedo hacer varias cosas. Por ejemplo, podría demostrar que su complemento de identidad, digo, es abierto, que su complemento es abierto. O algo que es más fácil, ya que desarrollamos la teoría de subgrupos y subgrupos de la cerradura de subgrupos, sería ver que su cerradura coincide con el mismo, ¿no? O sea, podremos ver que H barra, su cerradura, es exactamente H. Y ya tenemos de ventaja, ¿va?, que H está dentro de H barra. Entonces, básicamente lo que nos haría falta ver es que cualquier elemento que esté en la cerradura también esté en H. Y esto pasa porque es localmente cerrado, como vamos a ver. Entonces, sea B una vecindad de la identidad, de tal manera que B intersección H es cerrado en B. Eso lo podemos construir siempre porque justamente H es localmente cerrado, ¿no? Entonces siempre vamos a poder construir una vecindad de la identidad, o vamos a tomar una vecindad de la identidad que B intersección con H se va a ver como un cerrado en B. Y eso es porque es localmente cerrado. Y ahora lo que tomo es tomarme un punto X en la cerradura, y lo que quiero ver es que ese X de hecho también está en H, o tendría que estar en H. Entonces, si me tomo X en su cerradura, como la vecindad es simétrica, yo sé que, bueno, aquí no estoy utilizando la vecindad simétrica todavía, pero yo sé que XB intersección H es distinto del vacío, porque XB es una vecindad de X, y X está en la cerradura. Entonces, cualquier vecindad de X debe de cortar a H, ¿no?, porque está en la cerradura. Entonces, XB intersección H es distinto del vacío, y por lo tanto puedo tomarme un Y en la intersección. Entonces, me tomo un Y particular en la intersección, y ahora sí, como Y está en XB en particular, y B es simétrica, porque así me tomé la vecindad, me tomé una vecindad simétrica de la identidad, entonces es inmediato ver que X también está en YB, ¿verdad? Por la simetría. Entonces, pero notar que YB es una vecindad ahora de Y, ¿verdad? Y Y está en XB y H, entonces en particular también está en H. Entonces, lo que estamos viendo es que si yo ahora traslado B intersección H, la traslado ahora con Y, pues esto justamente me da YB intersección H, y eso es porque Y también está en H, ¿no? Me da YB, o sea, me da la vecindad con también con H, pero esta cosa es cerrado en H porque justamente B era una vecindad que B intersección H era cerrado, y entonces lo estoy trasladando, y multiplicar por Y es un homeomorfismo, entonces esto vuelve a ser un cerrado, y ahora vuelve a ser un cerrado de G de B. Pero X está justamente en YB intersección H cerradura, porque justamente X estaba en la cerradura, entonces está en YB y está en H cerradura, está en la cerradura, y entonces pues eso lo que quiere decir es que de hecho esta cosa está en H, porque esta cerradura está dentro de H, ¿no? Ok, entonces aquí con eso demostramos que X de hecho estaba en H, y entonces con eso ya demostramos que lo que queríamos, ¿verdad? Que H es cerrado, por lo tanto H es cerrado. Y entonces tenemos aquí un corolario que me dice que un subgrupo de un grupo topológico es abierto si y solamente si tiene un punto interior. Y esto es nuevamente, o sea, yo sé que los subgrupos abiertos tienen un montón de puntos interiores, de hecho todos los puntos son puntos interiores, pero aquí para demostrar que un subgrupo topológico, un grupo topológico es abierto, me basta ver que tiene un punto que se queda junto con una vecindad que se queda completamente contenido dentro del grupo, o sea, decir que tiene un punto en el interior, ¿de acuerdo? Porque si tiene un punto en el interior por traslación, pues entonces todos los puntos van a ser puntos interiores, van a existir vecindades adecuadas de que todos los puntos van a ser puntos interiores. Y entonces también es una propiedad muy interesante. Y de aquí se deduce también que cada subgrupo abierto es cerrado, pero eso ya lo habíamos hecho también, ¿no? Ya habíamos demostrado que todo subgrupo abierto de un grupo topológico era cerrado. Entonces, vamos, lo pongo aquí, se puede deducir también de esto. Y una proposición más es que si yo tengo un subgrupo de G que va a ser discreto, entonces recuerden que va a ser discreto. ¿Qué quiere decir que sea discreto? Con la topología discreta, quiere decir que la topología inducida me da la topología discreta, es decir, que cada punto es abierto en particular. Entonces un subgrupo va a ser discreto, sí, solamente sí, pues basta ver que tiene un punto que es un punto aislado. Entonces un punto aislado es justamente un punto donde ese punto es abierto. Y entonces, si ese punto es abierto con la topología de restricción, pues nuevamente un argumento de traslación, tomándome vecindades adecuadas, vamos a poder ver que todos, siempre voy a poder encontrar una vecindad que me sirva para todos, ¿verdad? Ya se ve que no tengo que tener una vecindad simétrica, ¿verdad? Así como dijimos hace rato. Entonces, en particular, lo que puedo decir es que cada subgrupo discreto de un grupo topológico Hausdorff, en particular, va a ser cerrado. Y esto
pues esto más que yo quererlo hacer, pues lo quiero que lo hagan ustedes como ejercicio. También les sirve para practicar las propiedades de grupos topológicos. Entonces me gustaría que lo expusieran para la siguiente clase. Son dos proposiciones que son fáciles. Entonces, a ver, necesito candidatos para la exposición de esto. O sea, uno para el corolario y otro para la proposición. Es básicamente repetir el mismo argumento que estamos haciendo allá arriba, pero es pues con cuidado, ¿no? Yo puedo hacer cualquiera de los dos. Entonces, Soy Bernardo. ¿quién es Said, verdad? Sí, sí. Said se propone para el corolario y para la Yo puedo ser el proposición. otro. A ver, dime quién eres. Soy Fernando. Fernando. Perfecto. Ok, entonces ahora hay muchas cosas que decir de grupos topológicos, muchas más cosas que decir de grupos topológicos, pero nos vamos a centrar en los grupos profinitos ahora. Lo que sigue, la siguiente clase vamos a empezar con grupos profinitos, porque básicamente es lo que me interesa y ver lo que está pasando. También necesito decir algunas cosas de espacios topológicos, Hausdorff, compactos, o sea, necesito definir cosas como totalmente disconexo, etcétera, bien. Y las construcciones de algunos grupos profinitos, ¿no? Entenderlos bien, los grupos profinitos, que ya llevamos mucho de gana, entonces en realidad es algo muy sencillo, algunas particularidades que tienen, y y ya no mucho más. Entonces, la siguiente clase vamos a empezar con eso. Entonces, por lo pronto, yo creo que es un buen momento para parar aquí mi clase de esta ahorita, para no empezar justamente con las cosas profinitas. Pero todavía, si alguien tiene su exposición que no hizo la vez pasada porque no vino o por cualquier cosa, pues es un buen momento para que le exponga la de categorías. ¿Verdad? Profesor, yo entonces quiero presentar lo del AB6. Exacto. Nada más que, bueno, lo intenté hacer, pero tengo una duda nada más con algo, pero puedo enseñar lo que yo hice, ¿no? Ok, me parece muy bien. Antes de que cierre la presentación, ¿alguna duda? ¿Comentario? ¿No? Todo bien, perfecto. Entonces voy a cerrar y tú puedes compartir cuando gustes. Creo que sí puedes compartir, ¿verdad? Sí está habilitada la opción de compartir. Ya se ve, sí, ya se ve. Ok. ¿Ya se ve? Ajá. A lo mejor podrías hacer un poquito más grande la hoja. Eso. Perfecto. Bueno, o sea, lo que yo intenté hacer fue, digamos que, repetir más o menos el argumento que usted provió para probar que cuando tienes, que tienes el producto de dos colímites es igual al colímite de los productos. Entonces, lo que yo intenté fue hacer eso, pero mi duda fue justamente lo que usted puso de que si se requería que el J fuera finito o no. Sí. Entonces, según yo, o al menos yo intenté hacer la prueba de que si tú tienes un producto no necesariamente finito de categorías filtradas, no se sabe si es filtrado o no. Eso era lo que le iba a preguntar, profesor. Ajá, sí. No, sí se requiere que sea finito. Sí, Bueno. Sí, tenemos que utilizar que sea finito, sí. Bueno, entonces, pues, o sea, lo que yo hice, no sé si se puede ver cuando... Sí. ¿Se ve, Cirrayo? Sí, se ve. Ok. Entonces, pues bueno, aquí entonces sería cuestión de cambiar esa parte de ahí, porque justamente era mi duda. O sea, el J necesariamente es finito en esta parte de aquí. Pero digamos que la construcción, pues es la que usted dijo, o sea, utiliza básicamente puras propiedades categóricas. Entonces, pues lo inicial, pues nada más es digamos, decir como lo que tiene de propiedades la categoría de grupos abelianos, o sea, es completa y completa. Entonces, así garantizamos que tiene todos sus colímites y productos. Entonces, yo lo que digo es que consideremos los diagramas, que para cualquier J en J mayúscula, vamos a considerar un diagrama M, que va de la categoría filtrada IJ a la categoría de grupos abelianos. Nada más que no sé dónde estás leyendo. ¿Estás marcando? No. A ver, espérenme. Es que me gustaría como que se... ahí está. Como subrayar o algo. No, a lo mejor hay sí hay se borra. Ok, sí. Entonces, pues lo que estoy haciendo es esto, ¿no? Considerar estos diagramas. Yo agarro un J en el J mayúscula y considero este diagrama.
dado de esta manera, y aparte yo considero un diagrama que voy a poner como que es el producto de todos los diagramas, o sea, este PIM, que lo voy a considerar aquí, ¿no? Dado igual de una manera pues muy similar. Entonces, pues lo que deseamos es básicamente definir este morfismo, que básicamente iría del colímite del producto de los MIJ al producto de los colímites de MIJ. Entonces, para esto, pues yo primero lo que hago es agarrar un J0 en J, que pues lo voy a fijar. Lo que intento es básicamente probar que de aquí, el colímite en la categoría filtrada y subíndice IJ, J0, va a ser un cocono para el diagrama PIM. Entonces, básicamente, pues lo que agarro es un elemento, cualquiera de la categoría del producto de las categorías filtradas. Y entonces, pues, como yo tengo que cuando yo lo evalúo en ese diagrama me lo va a mandar al producto, entonces tenemos de manera natural una proyección que yo denoto por pi j de 0, que va del producto a justamente este elemento MIJ0. Bueno, que dice mijo, ¿no? Pero se entiende. Mijo. Ok. Entonces, pues, eso es por la definición de producto, ¿no? O sea, siempre existen esas proyecciones. Okay. Y luego además, pues, agarro igual el morfismo canónico, que ese es dado por la definición del colímite. Y de igual manera, o sea, simplemente es notación, ahí le pongo alfa y j de 0, y se cumple que es esto, ¿no? Entonces, pues yo nada más considero la composición, y eso, ese lo voy a anotar por V de IJ, porque o sea, agarramos el primer elemento en el producto de las categorías filtradas. Entonces, por eso lo asociamos así, y simplemente lo denotamos como la composición. Entonces ya tenemos que justamente es esto de aquí. Okay. Entonces ahora lo que faltaría checar para ver que si es cocono, pues es agarrar una función del producto de categorías filtradas. Entonces agarramos de aquí, que sería mi FJ, y entonces tenemos que se ve de esta forma, ¿no? O sea, estoy agarrando un elemento IJ a un I'J, y se tiene que cada una de las FJs, pues son funciones, son morfismos en cada una de las categorías filtradas IJ, ¿no? Entonces, en particular, pues yo para mi J0, pues yo tengo justamente que se tiene, por definición de que, o sea, como yo estoy considerando el colímite de IJ0, de la categoría filtrada IJ0, entonces se debe de cumplir en particular que se tiene este triángulo conmutativo. Entonces deje pasar a la otra página, nada más. Entonces, pues yo tengo esto de aquí, ¿no? Y además, o sea, por la definición del producto, o sea, es que yo tengo básicamente pues que el producto de categorías filtradas, pues es, digamos, un producto en la categoría de categorías, ¿no? Entonces yo debería tener estas composiciones de aquí, o sea, el pi j', y entonces debería de respetarse que este cuadrado debe conmutar. O sea, porque simplemente como que estoy agarrando las proyecciones y luego estoy agarrando la función por entradas. Entonces también se tiene este cuadrado conmutativo para cualquier j en j mayúscula. Entonces en particular se debería tener para el j0. Entonces de esta manera pues ya nada más hace falta verificar que justamente sí es un cocono, viendo que si yo agarro el v de ij' y lo compongo con con el morfismo evaluado en el diagrama. Entonces esto yo lo puedo reescribir de esta manera, o sea, la primera parte simplemente es la sustitución de el v y j'. Entonces después, aquí ya nada más es asociar, o sea, estoy agarrando estos dos de aquí, y entonces por lo que acabo de decir de que tenemos el cuadrado conmutativo anterior, eso yo lo puedo sustituir nada más por con el j0, o sea que justamente sería esta parte de aquí. Y luego otra vez nada más asocio, o sea, vuelvo a pegar estos de aquí, y entonces ese ya me tendría que dar el alfa IJ0, que justamente por definición de aquí es mi V de IJ. Entonces, por lo tanto, pues ya tengo que
que en efecto, pues cada uno de estos colímites es un cocono del diagrama del PM. Ujú. Y luego, pues por la propiedad universal del colímite, o sea, porque tenemos que es el colímite, entonces debe de existir un morfismo único, Ujú. que justamente lo muestro como este xi de J0. Y pues entonces, lo que hago después, pues es como ya definí estas funciones de aquí, estos morfismos de aquí, disculpe, entonces lo que ahora es utilizar la propiedad del producto, porque lo que yo en fin de cuentas yo lo quiero que sea para el producto de colímites, no solamente para cada colímite, porque esto yo lo hice en general para cualquier J en J mayúscula. Exacto. Entonces definiendo el producto. Entonces yo lo que hice, pues ahora sí es definir el morfismo, que justamente es este de aquí. Pero bueno, o sea, es que esa era justamente mi cuestión, porque según yo, intenté hacer la inversa, o sea, usando propiedades universales nada más, pero pues no me quedó. ¿Dónde te quedó? No te Y salió. entonces lo que intenté, pues ahora sí fue hacerlo así, pero entonces ahí fue cuando tenía mi duda, porque dije, como estamos trabajando con categorías filtradas para definir las clases de equivalencia, Sí. entonces yo por eso, yo intenté buscar y yo encontré que nadie como que se restringe a que J sea finito, pero utilizan mucho esta notación de aquí como si fuera clase de equivalencia, pero pues si no, o sea, por eso le preguntaba que no sé si el producto arbitrario de categorías filtradas es filtrado. O sea, tu pregunta es que si me tomo un producto arbitrario de categorías filtradas, lo que pasa es que ahí el primer problema es qué cosa quiere decir el producto filtrado, o sea, el producto infinito o producto en categorías así arbitrarias, ¿no? O sea, no, Ajá, el punto es que no sabemos si existe o no, sí. ¿no? Producto arbitrario de categorías no sabemos si existe, ¿no? Y mucho menos si sea filtrado, ¿no? Ahora, para definir que sea filtrada, o sea, finito como que sí lo puedo hacer, ¿verdad? O sea, Sí, es que según yo el finito sí queda. O sea, yo el finito intenté, es, o sea, yo hice la prueba y sí me quedaba con ajá, finito. porque la propiedad justamente de filtrado es como que pueda yo agarrar a alguien que sea más grande que todos, ¿no? O sea, que sí puedo agarrar. Y justamente cuando es finito sí lo puedo agarrar. Sí puedo agarrar gentes. O sea, puedo agarrar ir construyendo un elemento que sea para lo filtrado. Pero cuando es infinito, yo tengo problemas. O sea, si me tomo dos elementos, siempre voy a poder encontrar un elemento que sea más grande. Pero si me tomo una cantidad infinita para cada par, lo que pasa es que para cada par sí voy a poder encontrar uno, ¿verdad? No, a lo mejor también. Y suponiendo que fuera filtrado un producto infinito de categorías, vamos a suponer que puedo decir que existe. Entonces me tomo un producto infinito de categorías y me tomo dos elementos. Quiero ver que existe uno más grande que ellos. Como para cada par, ¿verdad? En la misma entrada. Como estoy agarrando dos elementos, existe uno más grande. Entonces la sucesión, digamos, infinita que está formado por todos los más grandes debería ser más grande que estos dos, ¿no? Tomándose el orden y como el coordenada, coordenada, ¿no? O sea, va a decir que un elemento va a ser más grande que otro si coordenada, coordenada son más grandes, ¿no? Con ese orden. Entonces yo creo que el producto de un infinito filtrado sí es filtrado. Pero aquí más bien el punto por lo que yo necesito finito es porque nosotros habíamos demostrado, ¿verdad? Que el funtor de límites conmuta con límites, ¿no? O sea, es decir, o sea, que el funtor de diagramas arbitrarios conmutaba con límites finitos. Y entonces, en principio, este resultado se puede tratar de demostrar aplicando ese funtor, ¿no? Aplicando directamente ese funtor. Entonces, sí, tú no lo estás haciendo así porque estás como tratando de reproducir todo el argumento. Pero este resultado se debe de poder deducir justamente aplicando como el resultado anterior. Ahora que lo dices y lo pones así, me queda como la duda a ver si también se podría cumplir para productos infinitos. A ver, ahí hay que tener cuidado. Entonces, para eso hay que revisar como que tu argumento con mucho detalle para ver que no te estés diciendo una cosa que no. Entonces, en principio, como que debería uno poder justificar por cada parte, porque lo que tú te estás atorando aquí es que quieres construir el inverso, ¿no? O sea, tú quieres ver que es un isomorfismo, Ajá, pero en principio yo no veo problema. Entonces, el punto es que tú quieres ahora ver si puedo construir el morfismo de regreso. Entonces, quisieras tomar para el morfismo de regreso a ver qué es lo que hiciste, ¿no? Pero yo quiero dar un morfismo del producto al colímite, ¿no? Y entonces al colímite de los productos. ¿Verdad? Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué requiero yo para dar un morfismo de un producto a un colímite?
Entonces aquí tengo dos objetos universales, uno que es el producto y otro que es el colímite. Y como que se ve como lo habíamos hecho en otro ejemplo, en otras situaciones, que yo debería utilizar las propiedades universales tanto del colímite como del producto. Entonces, al principio, aquí pareciera que la que tengo que utilizar, sí, no, el producto es un límite, ¿no? Entonces, el producto es final, digo, si el producto es un objeto final. Entonces, yo no puedo deducir que, o sea, yo no tengo forma de dar morfismos del producto a otro objeto de forma canónica. Más bien ahí lo que debería utilizar es la propiedad de el colímite. A ver, si yo quisiera darla como la propiedad del colímite, ahora el colímite es un objeto inicial y ese es un problema. Justamente ahí está el problema, ¿va? Porque el colímite es un objeto inicial, no es un objeto final. Entonces, para dar morfismos al colímite, no puedo utilizar la propiedad universal. Entonces ahí se ve que construirlo así directamente a lo mejor tiene como una serie de problemas. Eso fue lo que te atoraste, ¿no? Sí, o sea, Sí, justamente porque por eso, pues no puedes no, definir una no fecha puedo canónica. definir, no puedes definirlo porque, pero entonces ahí lo que hay que utilizar es la propiedad de los diagramas. Justamente por eso es que ahí se debería utilizar el, 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 el resultado anterior, que ese funtor de diagramas, o sea, lo que habíamos visto con los diagramas, sí que son límites arbitrarios, ¿verdad? O sea, el diagrama el funtor límite, ¿verdad? De un diagrama, el funtor límite conmuta con colímites, pero ahí sí tienen que ser finitos, porque si no, no conmuta. Y entonces la demostración esa es la que funciona, ¿no? Que el límite, el funtor de límites conmuta con colímites finitos. Y entonces eso es lo que tienes que utilizar aquí para poder demostrar el isomorfismo, ¿no? O sea, no tanto construirlo o reproduces esa demostración y entonces tienes que asumir que J es finito, o utilizas directamente ese resultado para construir esto como, o sea, el producto es un límite, ¿verdad? Y entonces lo que quieres ver es que el producto conmuta con un colímite, pero el colímite tiene que ser finito. ¿Cómo era? Era el funtor, ¿qué es lo que demostramos? ¿Qué conmutaba? ¿Era también el funtor de límite conmutaba con colímites finitos? ¿Sí, va? O al revés, demostramos que el funtor de colímite conmutaba con límites finitos. Ahí el colímite era el que era finito, ¿verdad? ¿El colímite era el que era finito? ¿Se acuerdan? En la clase pasada, eso me lo... Ahora en la clase... No, la clase pasada, ¿qué clase era? ¿La clase 19 o 18? Creo que era con límites finitos, según yo. Ajá, según yo también era con límites finitos. Entonces, ahí lo que debería ser finito es el colímite. Y entonces hay que ver que conmuta con colímites finitos. Y si es aquí en este caso el colímite es el finito, sí, ¿verdad? O tengo que poder expresar el colímite como un colímite de algo finito para poder utilizar el resultado anterior y entonces ver que conmute. Y entonces el producto, aquí el producto no importaba, el producto sí puede ser infinito porque el producto es un límite. Entonces lo único que yo necesito es que el colímite sea finito. Y aquí el colímite está indexado por los pares IJ. A ver, es que no veo bien. Esto lo tienes indexado por los pares I, J. De Más tal bien manera. sería I sub índice J, ¿no? Ah, O I sea, sub índice J. porque estás viéndolo como una... Bueno, o sea, yo... El diagrama es ese, ¿no? Ajá. Es que sería Ajá. el producto de las categorías filtradas IJ con el J finito, digamos, en este caso. Ajá. Y entonces, ese es el diagrama, o sea, ese sí tengo que tomarlo como un diagrama finito. Lo que pasa es que más bien tengo que poner a los IJ, sí es un diagrama finito, ¿no? O sea, el colímite sí está indexado por una cosa finita, pero es que lo tienes que pensar como que lo estás indexando por una cosa finita y sí lo puedes ver como una cosa infinita porque la J es finito y entonces tienes los IJ, ¿no? Entonces, ahí el truco está en que tienes que pensar que estás indexando, o sea, que ese límite... A ver, la idea es que tú ese colímite lo puedas ver como que lo estás indexando por un conjunto o por una categoría indexante finita. Eso es lo que tienes que hacer. O sea, se tiene que lograr escribir como una categoría indexante finita que depende de J. Entonces, porque J tiene que ser finita, ¿no? Mm. Y entonces la categoría indexante finita creo que va a ser la que está... o sea, la categoría indexante finita tiene que ser la de las J.
pero estoy tomándome los IJs. Y los IJs, como J es finito, tengo una cantidad finita de IJs y me tomo los productos. Y esas cosas son como productos finitos. Ajá. Entonces, a ver, sí se puede hacer y la idea es que yo exprese a ese colímite como una categoría indexante finita. Claramente lo tengo que poder expresar como una categoría indexante finita. Entonces, si la expreso como una categoría indexante finita, entonces puedo utilizar la proporción anterior para ver qué conmuta, porque el producto es un límite. Nada más, ahí el truco está en que vean quién es la categoría indexante finita, y la idea es que esa categoría indexante finita depende de J, que J es el conjunto finito. Entonces, se debe de expresar como algo en J. Entonces, a lo mejor hay que hacer una composición ahí, pero se tiene que ver que es el colímite de una categoría indexante finita, o un diagrama finito. Entonces hay que ver que me puedo tomar un diagrama finito que debería depender de J. Entonces a lo mejor es una composición de diagramas, hay que escribirlo como una composición de diagramas, pero que depende de J. Y sí se ve que depende de J porque a fin de cuentas estoy tomando el producto sobre las J de los IJ, ¿no? Y J es el que es finito. Ahorita no recuerdo exactamente cómo era, pero aquí el punto es que el colímite son sobre todo los IJ, pero J es finito, ¿no? Es que sí es finito, ¿no? Pero es que, por ejemplo, o sea, los IJs, pues, o sea, pues nada más son filtrados, ¿no? Ese es filtrado. Ajá, el IJ es filtrado únicamente.